Ok, en esta parte de elección de carrera es muy importante conocernos a nosotros mismos y lo que nos gusta. Por ejemplo, yo soy una persona que a mí me encanta conocer gente nueva. No tengo problemas hablando con personas. De hecho, paso a ser como lo que le llaman bombeta, un poco, porque para usted poder ser analista y poder investigar y poder preguntar y poder averiguar, tenés que tocar puertas, ya sea de gente experta que te ayude en cierto tema que no entendés, o gente experta que son dueños de esa aplicación a la que ocupas aprender. Hay que dejar un poquito la vergüenza de lado, por decirlo así. Interactuar con personas es algo del día a día. Si somos personas que no nos gusta hablar con las demás personas o tener como una interacción muy activa, no serías un analista de sistemas, tal vez que tenga como la proactividad de buscar cosas nuevas, a menos de que seas un analista demasiado investigativo de una parte técnica y que también existe como ese camino, ¿verdad? Por ejemplo, como los analistas de ciberseguridad, incluso, que no tienen como tanto contacto con usuarios, pero en su gran mayoría el rol de analista de sistemas es eso, hablar con personas. También algo que me definió mucho en este path es porque me gusta mucho aprender de diferentes procesos y hacer una red de comunicación. Al ser analista, la red se vuelve demasiado rica porque usted conoce gente de un grupo de HR, gente de un grupo de finanzas, gente del grupo de IT y se hace una mezcla de todos los grupos porque al fin de cuentas, ahorita les voy a dar como un par de ejemplos de proyectos que he trabajado que se me han sincronizado diferentes grupos de la empresa en donde he aprendido mucho de estos grupos. Entonces hay que siempre tener una mente abierta para poder ver más allá de lo que simplemente me están pidiendo que haga. ¿Okay? Y analizar y recolectar información es el día a día. Si a ti te piden llevar a cabo un proyecto y un análisis, ocupas data y ocupas transformar esa información en algo tangible. Entre habilidades blandas, yo diría que ser una persona que escucha, tener una actitud lo más positiva posible. Igual de esto te va a ayudar en cualquier rol que elijas trabajar, ¿verdad? Pero para analistas es bastante esencial. Ser muy paciente con los usuarios. Tenemos que entender que hay personas que no son tan técnicas como podemos ser nosotros y hay que explicarles las cosas de manera más entendible. Mostrar empatía, sentido común, un grado de responsabilidad. Si te asignan algo, cumplir con lo que se te asigna, tener palabra, ¿verdad? Y muy importante, las habilidades de comunicación, saber mandar un correo, cómo llevar una reunión, tener un poquito de inglés sería genial. No digo que sea 100% necesario, porque no, pero sería un plus bastante grande. Y servicio al cliente gigantescamente bien, ¿verdad? Poder tener esa parte de servir a otros y brindar lo mejor de ti.